Para continuar con la confección de nuestro vestido, ahora nos toca colocar el cierre. Recuerda que ya hay un video en el que te explico detalle a detalle cómo colocar un cierre invisible. Así que te sugiero que si no lo has visto, te regreses a verlo antes de iniciar con este paso para que tengas una mejor visión sobre cómo confeccionar cada uno de los detalles en este tipo de cierre. Bueno, en este momento ya lo debemos tener preparado con plancha. Ya abrimos los dientes y vamos a colocar una marquita en donde tenemos nuestro centímetro de costura, ya que es desde ahí en donde vamos a empezar a colocarlo. También recuerda que en la parte de la espalda tenemos 2 centímetros de costura. Si lo ves necesario, puedes marcar tus 2 centímetros desde el cuello de la espalda hasta el largo del vestido. Yo no lo hice porque el estampado de mi vestido me ayuda a irme guiando. Por ejemplo, aquí yo sé que esta línea es la que me está indicando mis 2 centímetros. Sin embargo, si no es tu caso, si estás trabajando en una tela lisa, en una tela con otro estampado diferente, entonces sí te recomiendo que antes de empezar marques hacia la parte interna 2 centímetros de costura. Te repito, desde el cuello hasta el largo del vestido con la plancha. De esta manera vas a saber exactamente en dónde colocar tu cierre. Ya que tenemos este punto bien marcadito, vamos a colocar el plástico del cierre sobre nuestro centímetro de costura, que es el punto donde vamos a iniciar, y los dientitos sobre los 2 centímetros de costura. Ahí ya sabemos que es nuestra medida exacta para comenzar. Ahora con nuestro pie prensatela para cierre invisible vamos colocando la costura que nos va a unir el cierre a nuestro vestido. En el video de confección de cierre invisible también te explico que si lo ves necesario, antes de comenzar a confeccionarlo, puedes hilvanar para asegurar que la costura te va a quedar derechita, respetando los márgenes de costura que tenemos. Y de esta manera obtener un mejor resultado. Ya que llegas a la parte final, vas a dar un rematito hasta donde el seguro o carrito del cierre te permita coser. Recuerda ser cuidadoso al retirar el exceso de hilos, puesto que estos se pueden atorar en los dientes de este cierre, que es muy frágil y no te va a permitir subirlo fácilmente. Ya que terminaste de confeccionar el primer extremo, como este es un cierre muy largo, vamos a manejar varias marquitas para poder guiarnos. Primero vas a colocar una en el punto en donde está terminando el ras de tu cierre inferior. También vas a colocar una marquita en el punto en donde te permitió coser el seguro del cierre. Son 2. Estas marquitas las vamos a pasar en el otro extremo de la abertura del centro de la espalda. Es la otra pieza. Y para ello vamos a medir desde el cuello que nuestras piezas estén bien ubicadas. Colocamos ambas telas al mismo ras y así vamos empalmando para que tengamos la seguridad de que este cierre nos va a quedar a la misma altura. Hay que ser muy precisos para que las piezas no se nos vayan a desfasar. Ya que las tengo empalmadas y llegué al final del cierre, voy a pasar estas 2 marquitas que di en la otra tela. Ahí está la primera y aquí tengo la segunda. De esta manera sé en dónde voy a acomodar mi cierre en el lado opuesto. Ya que tenemos nuestras marquitas, comenzamos a empalmar.
Aquí tengo la marquita que me está indicando que queda el ras de mi cierre. Y tengo una segunda que me está indicando el punto donde debo comenzar a confeccionar, ya que recuerda que ahora vamos a iniciar de abajo hacia arriba. Ubico los dientes de mi cierre ya abiertos con plancha sobre la línea de 2 centímetros de costura que tenemos. Puedo fijar con un alfiler o con hilván, como lo prefiera. Y comienzo. Voy a iniciar con un remate y voy avanzando sobre la misma línea de 2 centímetros de costura. Te sugiero que hilvanes o coloques alfileres para poder determinar el punto en el que en la parte superior, o sea en el cuello, nos debe coincidir el cierre en relación a la medida a la que confeccionamos la primer parte. Es decir, debo cuidar que el plástico de mi cierre también esté ubicado tal como en el extremo opuesto sobre el centímetro de costura que tenemos en el cuello. Si no nos queda a esa misma altura, nuestro cierre se va a ver desfasado, se va a ver más largo de un lado que otro. Entonces cuida mucho que ese sea el punto en el que vas a terminar. Terminas en la parte superior con un remate. Vas a subir el cierre para asegurarte de que las piezas te quedaron a la misma altura y de que este está confeccionado de forma adecuada. Nosotros nos damos cuenta de ello porque el carrito sube sin ningún problema, sin ninguna traba. Ahora vamos a cerrar el resto de nuestro vestido, del cierre hacia el largo. Levantamos el exceso de cierre que nos queda libre, hacemos coincidir nuestro centro de la espalda en ambas piezas y comenzamos a confeccionar desde el punto donde terminamos de coser nuestro cierre sobre la línea de 2 centímetros hasta llegar al largo de nuestro vestido. Mantén bien adelante el exceso de cierre para que no se vaya a interponer en la confección. Primero baja tu aguja para saber en qué punto vas a comenzar a confeccionar. Acomoda tus telas, acomoda bien tu cierre para que sea cómodo coser. Vamos a iniciar con un remate. Y continuamos por toda la línea de largo. Yo ya coloqué varios alfileres que me van a permitir saber en qué punto mis piezas van a empalmarse. Si también lo haces, recuerda irlos retirando. De repente, como es una costura recta, nos encarreramos y nos vamos derechito, pero ten en cuenta todas las ayudas que estás teniendo para que no vayan a ser un obstáculo mientras vas confeccionando. Aquí ya también tengo un alfiler en el punto en donde debo llegar al largo del vestido para que yo todo el tiempo lo tenga agarrado, sepa qué tanto tensar la tela mientras voy avanzando y al finalizar las piezas me coincidan. Termino con un remate y retiro el exceso de hilos. Te muestro cómo quedó la confección. Esta costura es en donde terminé de confeccionar el cierre y esta costura es el punto en donde inicié a cerrar el resto de mi centro espalda. Ahora, desde el punto en donde terminamos de colocar nuestro cierre, vamos a abrir la costura de unión del centro de la espalda hasta llegar al largo del vestido. Esto lo vamos a hacer por el revés. Pero también es importante que por el derecho planchemos
el lugar en donde confeccionamos nuestro cierre para que esta costura cumpla su propósito de ser invisible y al mismo tiempo le demos un mejor terminado. Ahora vamos a empezar a ensamblar el forro a nuestra tela base. Para ello primero vamos a cerrar el centro de nuestra espalda. Vamos a tomar una de las piezas y también vamos a medirla con el punto en donde colocamos nuestro cierre para saber hasta dónde vamos a dejar abierto y en qué punto vamos a comenzar a cerrar. Acomodamos empalmando sobre el centro de la espalda y voy a realizar una marquita en el punto en el cual me permitió coser mi cierre, que de hecho ya tenemos la marquita realizada, solamente la vamos a pasar al forro por el revés. Ahora empalmo mis dos piezas del centro de la espalda desde el cuello para comenzar a unir. Aquí es en donde me está coincidiendo la marca, coloco un alfiler y coloco un alfiler más en el punto en donde debo terminar mi costura con las piezas al mismo ras. Aquí también vamos a comenzar a cerrar desde la marquita hacia abajo a nuestros 2 centímetros. Si lo ves necesario, al igual que en la tela base, puedes marcar con plancha tus 2 centímetros sobre los cuales vas a comenzar a coser, o puedes marcarlos con greda para asegurarnos de que vas dejando la misma medida en todo el largo de confección. Baja tu aguja para saber el punto en el que vas a comenzar a confeccionar. Esto es clave para todos tus inicios de confección. Das un remate, tomas tu punto de referencia, que es el largo de tu vestido, para que puedas distribuir tensando un poquito la tela y avanzas, respetando todo el tiempo tus 2 centímetros de costura. Terminas de la misma manera con un remate. Ahora vamos a empezar a forrar nuestra pieza. Vas a abrir tu cierre para que sea más cómoda la confección. Y vamos a encarar el derecho de nuestra tela base en centro espalda con el derecho de nuestro forro. Ambas piezas al mismo ras, tanto en vertical como en horizontal. Y de esta manera vamos empalmando las costuras. Nuestro siguiente punto de referencia es la unión de hombros, también derecho con derecho. Hacemos coincidir las líneas de unión. Aquí colocamos, recuerda, nuestro alfiler en horizontal para evitar quitarlo cuando pase la máquina y nuestras marcas queden bien alineaditas. Y esto lo vamos a realizar por todo el contorno de nuestro escote ojal. Aquí ya tenemos la muesquita sobre el forro porque la dimos al principio, pero en nuestra tela base nos hace falta. Entonces podemos unir ambas costuras de hombros para encontrar el centro de mi cuello delantero. Hago una muesquita y me va a ayudar a saber en qué punto se debe empalmar el centro de mi forro con el centro de mi tela base. Ese es otro punto de referencia, derecho con derecho, y coloco un alfiler más. Voy avanzando, me topo con las líneas de unión en hombros del lado opuesto al que inicié, alineo, coloco alfiler en horizontal, ya que estas líneas me deben quedar bien empalmadas, y nuevamente termino en el otro extremo de mi abertura en el centro espalda, haciendo coincidir las piezas como al principio, tanto en horizontal como en vertical al mismo ras. Por cierto, para acomodar de forma más cómoda esta parte, yo introduje dentro de la tela base el forro, tal como si ya fuera colocado en el vestido,
ya que son piezas largas y de repente pueden estorbar un poquito. Pero todo el tiempo cuando estemos trabajando con un volumen de tela, la mesa de mi máquina es la que debe cargar el peso de la tela. De esta manera es más cómodo confeccionar y evito maltratar o arrugar de más mis tejidos. Ahora voy a comenzar a confeccionar para unir mi tela base a mi forro. Lo voy a hacer desde uno de los extremos de la abertura del centro de la espalda. Voy a respetar mi centímetro de costura y vamos a iniciar con el escote. Cuida en todo momento que tus telas vayan bien alineaditas, que no se desfasen. Aquí ya que pasé sobre la costura de unión puedo retirar mi alfiler. Esto me ayuda a asegurar que las líneas van a quedar bien empalmadas, que esas líneas no se van a mover para nada. Cuida que tu tela no se vaya a pellizcar. Aquí ya llegué al centro de mi cuello. Retiro alfiler y avanzo. Recuerda que este tipo de escote tiene una curva grande, una curva pronunciada, entonces trata de no jalar mucho para que no se te vaya a desbocar. De hecho, por eso mismo implementamos pincitas de camuflaje o invisibles para que nuestra tela no se desgobierne y se vea floreado. Entonces trata de no ejercer demasiada tensión mientras vas cosiendo. Aquí ya llegamos al otro extremo de nuestra pieza. Termina con un remate. Ya que terminamos de confeccionar todo el contorno de nuestro cuello, vamos a levantar nuestra tela de forro y manteniendo la pestaña de costura en dirección al forro, vamos a dar una costura de cargo a un 16avo. Recuerda que la costura de cargo únicamente va sobre el forro y que por debajo mantiene repisada la pestaña de costura. Ve asegurándote constantemente de que la costura sí va quedando del lado del forro para que no se te vaya a torcer y esta costura de cargo cumpla su propósito, mantener dentro el forro y que no se salga por ningún motivo. También con tus manos ve abriendo las dos piezas para que no se vayan a generar bolsitas o fruncidos. Y así hasta llegar al otro extremo, donde vamos a terminar con un remate. Por dentro a todo este contorno hay que darle también varios piquetes que nos ayuden a que el cuello se acomode de forma adecuada sin que la tela se tense, tal como lo trabajamos en el corte francés, como lo trabajamos también en las vistas. En este momento mi cuello luce de la siguiente manera. Este es el derecho de mi tela y por el revés ya tengo mi repisado con costura de carga a un 16avo por todo el contorno. Vamos a dejar el planchado del cuello pendiente para forrar la sisa y posteriormente planchamos ambas partes. Aquí me encuentro en la costura que está uniendo en hombros, mi delantero y mi espalda. Mi manga ya está colocada sobre tela base, entonces la voy a sacar por aquí, por el forro. Me va a quedar de la siguiente manera.
Mi forro ya está rodeando totalmente la manga en tela base. Ya que tenemos al forro rodeando nuestra manga, vamos a empezar a empalmarla. Iniciamos desde abajo, que es la costura de mi costado, ya que aquí no tengo abultamiento de tela, entonces es más sencillo iniciar. Levanto la manga y voy a colocar esta pestañita que me está uniendo entre la base, mis talles y mi manga como referencia para comenzar a forrar. Voy a tomar mi forro y voy a doblar hacia la parte interna el centímetro de costura y lo voy a encarar así con la pestañita, así. Aquí lo detengo con mis dedos, entro, levantando el forro, y ahí me voy a dar cuenta que tengo la pestañita que doblé en el forro y la pestaña de costura. Ahí las voy a detener. Así es como voy a iniciar a forrar. Hago coincidir las líneas de unión y coloco un alfiler. Y de esta misma manera vamos a ir siguiendo el recorrido de la sisa, forrando con tela base, en la misma dirección que como la aseguramos con el alfiler. Vamos a avanzar y me voy a dar cuenta que aquí voy a encontrar mi costura de corte francés, la cual me debe coincidir también con la de tela base. Empalmo a la misma altura, coloco otro alfiler más. Estos van a ser mis puntos de referencia para saber que el contorno de mi sisa en forro me va a quedar igual que el contorno de mi sisa en tela base. Aquí ya me estoy encontrando con el plisado y únicamente me voy a detener hasta donde encuentre mi costura de unión de hombros en ambas piezas. Me voy a dar cuenta que conforme me voy acercando más a esta costura, se va a complicar un poquito el poder acomodar la tela. Por ello es que vamos a forrar la sisa en dos pasos. Primero de costado a costura de hombros por un lado y después nos regresamos y lo hacemos por el otro. Iniciamos con la primera parte. Aquí colocamos el último alfiler. Entonces me regreso a mi punto de inicio, que fue mi costado. Aquí está. Iniciamos a confeccionar uniendo. En este momento tengo 3 capas de tela: tela base, manga y forro. Me voy a asegurar de que las 3 capas estén al mismo ras, que no haya ningún pliegue en alguna de ellas. Respeto mi centímetro de costura. No es necesario que dé remate porque es mi punto de inicio y voy a regresar ahí mismo. Voy empalmando las 3 capas y avanzo. Conforme avanzas vas a notar que la tela se te enreda un poquito, entonces hazlo con paciencia. Ve retirando tus alfileres conforme avanzas y trata de ir cosiendo sobre la línea que ya tienes, en la cual uniste tu manga a los talles. Cuida también que tus costuras vayan quedando abiertas. De repente por el exceso de tela es fácil perder de vista estos detalles, pero cuida mucho cada uno de ellos. Aquí ya estamos en el plisado. También trata de no generar más fruncido del que ya plisamos anteriormente, es decir, que esté bien acomodado para no deformarlo. Ya me estoy acercando a la unión de hombros. Aquí ya se me está complicando un poquito, pero voy a jalar
hasta que logre llegar a ella. Es que la cavidad en el hombro ya es muy chiquita para poder forrar completamente y la máquina no alcanza a entrar hasta ahí, entonces vamos a jalar la tela y hasta donde alcancemos a confeccionar. Si podemos pasar más de la costura de unión de hombros, que es esta, mucho mejor, para que al momento de iniciar por el otro lado ya no tengamos que pasar por esta situación nuevamente y tengamos menos espacio que confeccionar. Entonces aquí ya llegué a mi costura de hombro, cuido que no se me vaya a plisar la tela. Acomodo la capa de abajo, acomodo el plisado que ya tengo. Aquí con las medidas que estoy trabajando sí me dio oportunidad de avanzar un poquito más, entonces hasta donde mi máquina me lo permita, donde mi tela me deje coser, hasta ahí me detengo. Aquí le voy a dejar, di un pequeño rematito, no muy marcado, y voy a retirar el exceso de hilos. Aquí fue en donde me detuve, entonces ya voy a regresar a su lugar mi tela. Este es mi derecho y este es mi revés. Aquí una parte de la sisa ya la tengo forrada. Ahora vámonos con la segunda mitad.